Passamos à comunicação ocupado no Dias Redondo, também do laboratório. Sistemas TI. Estas duas comunicações fazem parte da temática que tínhamos no início comentado sobre instrumentos. Sim. Buenos días a todos. Soy Pablo Díaz, trabajo en el laboratorio y estoy trabajando con herramientas SIG Web para la ayuda de elaboración de ordenación pública y planes de ordenación territorial. Como sabéis, un plan debe plasmar todas las inquietudes sociales, tanto económicas, financieras, incluso de ocio, de todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo urbanístico. Entonces, en la estructura de la ordenación debe de quedar fijada cada una de esas necesidades. Y la mejor forma de hacerlo es con una participación exhaustiva de la ciudadanía y de la sociedad en general. Para eso tenemos los medios más tangibles que tenemos en el acceso a la información, la posibilidad de dar opinión y la flexibilidad en esa consulta. En cualquier momento, en cualquier fase del desarrollo del plan, que se pueda consultar y participar. ¿Cuáles son los limitantes? Que generalmente el acceso a la información es, una vez finalizada una fase, es en horario de oficina. Estamos en España, el horario de oficina de la administración ya sabemos cuál es, quitando la hora del café. Y por tanto se limita mucho y se ciñe solo a esos casos. Como solución nosotros proponemos la elaboración de un sitio web donde volcamos toda esa información, damos acceso a todos los datos a través de distintas opciones, los podemos consultar, descargar y podremos participar. La estructura que planteo en este GIS es la típica cliente-servidor, con un acceso a través del navegador de los clientes, de la ciudadanía, y sin necesidad de instalar ningún tipo de software. Cabe destacar que todas las herramientas que se utilizan para su desarrollo son de software libre, abaratan muchísimo los costes de desarrollo y con eso podremos llegar a mejoras en administraciones, principalmente con este producto. En este gráfico un poco difuso y confuso, vemos, a medida que vamos agrandando el recuadro, las acciones posibles que podemos hacer según el nivel de registro que tengamos en la aplicación. Vemos que no es necesario estar registrados para ya tener acceso a la información a través de los visores web, en los cuales tendremos todas las capas referentes al plan en cada una de las distintas fases. En este caso tenemos la aprobación, y si pulsamos encima de cualquier elemento podremos obtener información puntual de cada zona que nos interese. Otra forma de obtener información es a través de la pestaña de documentación. Nosotros la veremos igual que estuviéramos con nuestro ordenador, en un explorador de archivos. La veríamos estructurada exactamente igual que se les entrega a las administraciones. Las podremos descargar y la podremos consultar en tiempo real, en cualquier momento, sin necesidad de que esté abierta la puerta del concello. Otra forma importante de participar y novedosa que se nos ocurrió crear fue un foro cartográfico de debate en el cual nosotros podemos meter nuestras opiniones bien alfanuméricas o bien de tipo geométrico a través de herramientas de digitalización en la cual nos podemos apoyar, en el nivel de parcelario, desarrollar nuestras geometrías, introducirlas, y todo eso se verá en una estructura de foro típica, en la que quedará registrado quién lo hizo, a qué hora, y podremos contestar pulsando en aquellos iconos de links, saliendo en una pantalla como esta. Una participación ya que llega a un nivel superior sería la creación de alegaciones en las fases que lo permitan de elaboración del plan. También apoyándonos en herramientas de digitalización podremos crear geometrías indefinidas. Evidentemente tendremos que poner un límite por razones de espacio, limitaciones de espacio en los servidores, pero podría ser indefinida, o sea, ilimitada, y tendríamos aquí toda la lista de geometrías que estamos digitalizando, que estamos creando, con un pequeño comentario para aclaración del equipo redactor que lo pueda entender mejor y pueda llegar mejor la inquietud del ciudadano que realiza la alegación. Y posteriormente
un amplio espacio de texto donde nosotros podremos redactar cómodamente todo lo que necesitamos, seguiremos teniendo acceso a los demás menús de forma que podamos volver a consultar la información cartográfica, un espacio reservado para el equipo redactor para que emita su respuesta ya en el momento que lo desee, y el número de registro que fija la administración, en el cual entró en la administración. El equipo redactor, por su parte, de forma interna, puede contestar las alegaciones y al mismo tiempo lo puede ir clasificando según la motivación, el tipo de uso al que afecta esa alegación y generar posteriormente una ficha de resultado que será la que se le entregue al ciudadano. Cuando digo ciudadano es cualquier elemento, también puede ser una empresa o cualquier elemento. Después, en el listado de alegaciones también podremos generar estadísticas, gráficos estadísticos que serán útiles en estudios posteriores, universitarios sobre todo, para ver las dinámicas de crecimiento, de las motivaciones, sobre todo que nos pueden dar, por ejemplo, la tesis de José María, los algoritmos que desarrolla Andrés, y seguimos avanzando. Esto es una herramienta que se está realizando en un momento, está en desarrollo, y estamos intentando implementar algoritmos heurísticos online a través de los servidores. Aunque son bastante pesados, ya conseguimos llegar a un tiempo de respuesta inferior a 5 minutos, y una idea interesante que se nos ocurre para favorecer más la participación es que la gente pueda generar mapas de aptitud a demanda, que pueda calificar las zonas como penalizándolas o favoreciéndolas según el tipo de uso, y a partir de ahí, a través de una suma ponderada, establecer cuál sería el uso adecuado. Finalmente concluimos que una herramienta como esta puede ser el nexo o la unión, la interacción que haga que la administración, los desarrolladores de planes o los planeadores y la ciudadanía trabajen en conjunto y elaboren planes más efectivos y de una forma mucho más rápida. Muchas gracias.